El Señor puso en mi corazón compartir un texto que está en Romanos 12, verso 1 y 2, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando empecé a meditar sobre estas palabras, enseguida el Señor trajo a mi corazón un ejemplo, y ese ejemplo está en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel y sus amigos fueron un ejemplo claro que quedó en la Biblia estampado para que nosotros podamos entender lo que Dios dice cuando habla de un sacrificio vivo, cuando habla de ser santos, cuando habla de ser agradables y de un culto racional. Por eso, para poder explicarlo, les voy a leer en Daniel capítulo 1, desde el verso 1, dice así. No es que les voy a leer toda la historia, quédense tranquilos. El verso 1 dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, les cambió los nombres. Y el verso 8 dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el verso 15 dice: Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días de darles a comida legumbres en vez de la comida del rey. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y bueno, y continúa. Ustedes más o menos conocen la historia, pero esta parte me interesa. Primero les leí sobre Joacim, rey de Judá. Si ustedes buscan en Reyes, en Segunda Reyes, en Segunda Crónica, van a encontrar la historia. Fue un rey que no hizo la voluntad de Dios. No hizo la voluntad de Dios. Fue un rey, un líder dentro del pueblo de Israel que se fue tras otros dioses y no buscó agradar a su Dios. Consecuencia de eso, dice acá, que Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor, ¿no? Rey en Babilonia. Y como consecuencia de toda esta situación fue un caos general, porque mucha gente fue llevada cautiva a Babilonia, muchos fueron
asesinados, el rey fue entregado en manos de Nabucodonosor, y dice que profanaron la casa de Dios y muchos de los utensilios de la casa, de las cosas, enseres que usaban, que eran sagrados, dedicados a Dios. Tuvo que ver el pueblo como era llevado a Babilonia y puestos en la casa, en el templo de un dios pagano. Y todo eso lo sufrieron. Y estos muchachos, Daniel y sus amigos, dice que eran del linaje real, es decir, que tienen que haber sido humillados, tienen que haber sufrido, quizás haber visto cómo mataban a sus seres queridos, cómo fueron ellos llevados cautivos, como de ser linaje real a ser prisioneros, esclavos, sometidos, humillados, y llegan ahí a Babilonia y los eligen porque eran preparados, habían sido, claro, de la casa real, educados y todo, y entonces los eligen para algo especial que el rey quería. Y a mí lo que me llama la atención es que ellos no dijeron, acá estamos salvados. Después de tanta malaria, después de tantas situaciones, por lo menos acá vamos a tener algo de respiro, algo que... No. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Y ¿cuántas veces, después de una situación difícil, cuántas veces en vez de decir voy a seguir fiel, voy a ponerle el doble de las pilas al Señor, nos vamos dándole la espalda al Señor, renegando, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y pataleando y diciendo, pero Señor, ¿por qué si yo no lo merecía? ¿Por qué si lo hizo Joacín tengo yo que estar pagando estas consecuencias? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Daniel siguió fiel a su Dios, a lo que había aprendido de la palabra de Dios, a lo que él sabía que Dios esperaba de él. Y propuso, en medio de la prueba, en medio de la situación, no aprovecharse de esta buena posibilidad que se le planteaba, sino que propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que me llamó la atención en lo que tiene que ver con lo que dice acá Pablo, ¿no? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el Señor lo dijo y lo dijo muchas veces, en la palabra está repetido, podría buscar y leerles infinidad de textos donde Dios básicamente dice, sean santos porque yo soy santo. Y en la oración de Juan 17 dice, Padre, tú me santificaste, yo soy santo, que ellos también puedan ser santos junto con nosotros. Y ese es el deseo del Señor, que podamos ser santos. Ahora, ¿qué es ser santos? Y ser santos tiene que ver con este ejemplo maravilloso que nos dejaron Daniel y sus amigos. Propuso en su corazón, decidió ser santo. Hay una palabra que tiene mucho que ver, que es la consagración. Cuando hablamos de alguien consagrado, a veces escuchamos de deportistas que desde jovencitos quieren ser algo y se preparan y hacen una dieta y ejercitan todo el tiempo y luchan por eso y se sacrifican y horas buscando eso, ¿no? Y en diferentes disciplinas de la vida encontramos muchas veces personas que hacen eso, se dedican, buscan, se preparan, se consagran
para ser actor, para ser político, para llegar a ser el mejor ingeniero o el mejor lo que sea, el mejor doctor, y dedican tiempo y esfuerzo y encaran su vida en esa dirección. Ahora nosotros un día nos encontramos con Jesucristo y nos gusta, a mí me gusta todo lo que me da el Señor, saber esa seguridad de salvación, tener esa seguridad de que Él está conmigo, esa tranquilidad de que Él me cuida, ¿no? Y todo lo que significa que Él nos sana, nos provee. Él está, y el estar con el Señor es tan lindo y tan bueno. Ahora, nosotros le respondemos de la misma manera, nos jugamos de la misma manera, porque el Señor nos dice que, bueno, que sigamos, que nos dice acá, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Nos sacrificamos por Él? ¿Dejamos de lado cosas? ¿Ponemos en primer lugar al Señor? ¿Es nuestra vida un sacrificio vivo, agradable, aceptable a Dios? ¿O el Señor es bueno cuando me queda tiempo? Sí, lo hago porque me conviene, voy a ir al culto, voy a hacer esto, pero ¿es mi vida un sacrificio vivo? ¿Es realmente algo que yo dedico a Dios de todo corazón? ¿O es sencillamente, y sí, soy cristiano, voy a cumplir, voy a estar, pero primero esto, primero lo otro, después lo otro, y después, si me queda tiempo y si tengo ganas, y si no llueve, y si no hace frío, y si no hace calor, y si no hay peste, y si voy a ir a estar con el Señor? Ese es el sacrificio vivo que hacemos por nuestro Dios. Cuando Él, hoy recién lo decía Luis, ¿no? Y lo habla Filipenses, está claro, siendo Dios. Pero ¿qué Dios? Que dice que por su voz, por su palabra solamente sustenta el universo entero. No era que estaba en el trono, no te lo imaginas a Jesucristo que estaba sentado en el trono siendo abanicado. No, la autoridad de Jesucristo es absoluta y total, y Él renunció a ese señorío para venir a hacer lo que ninguno de nosotros podíamos hacer, porque cualquiera de nosotros que ocupáramos ese lugar en la cruz estaba bien merecido por ser pecadores, por ser desobedientes y desorejados y todo lo que hacemos que ofende a Dios. Pero Él es santo, Él no tenía por qué, y sin embargo lo dejó todo. ¿Qué sacrificio? Es sacrificio vivo, completo, que cuenta la palabra, que el Evangelio, que cuando estaba por ser llevado a la cruz en el Getsemaní, dice que caían sudor, que eran como gotas de sangre del sufrimiento, que era por lo que sabía que venía. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se sacrificó, muriendo en la cruz de la forma en que lo hizo por vos y por mí. ¿Qué sacrificio hacemos por el Señor nosotros? ¿En qué nos sacrificamos? Ese sacrificio vivo. No, tengo que vivir pegándome, no, tengo que vivir sufriendo y llorando, no, al contrario, tengo que vivir esa vida plena en el Señor, pero sacrificando, sí, a lo mejor mi vagancia para moverme, a lo mejor esos gustos que uno tiene por ciertas cosas que prioriza antes que el Señor, a lo mejor esas cosas que uno dice, yo lo voy a manejar, Dios que maneje, pero esto lo manejo yo, en vez de dejar que Dios maneje todas las cosas en la vida de uno, que al final es un sacrificio por el renunciamiento, pero yo te aseguro que es un beneficio absoluto y total. Y cuando hablaba de sacrificio y pensaba en esto, me acordaba de Caín y Abel. Los dos llevaron de su trabajo,
Uno llevó un trabajo que además es un trabajo que es mucho trabajo, el preparar la quinta, sacar los yuyos, cuidar que no haya bichitos, regarlo, todo es un trabajo el de la quinta que es muy sacrificado. Y Caín llevó ese sacrificio, esa ofrenda delante de Dios. Y Abel llevó un animalito, un corderito, y lo sacrificó. Y Dios dice que vio con agrado el sacrificio de Abel y no vio con agrado el sacrificio de Caín. Y ¿sabes qué? Eso tiene que ver con el corazón. Porque cuando vemos las consecuencias después de que Dios vio con agrado uno y no vio con agrado el otro, vemos que en el corazón de Caín no era un corazón de acuerdo al corazón de Dios, porque por celos terminó matando a su hermano. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer tiene que venir desde nuestro corazón. No sirve que sea para cumplir y decir, no, voy a cumplir con Dios. No sirve. Para decir no, porque para que vean que voy. No sirve. Voy a hacer esto, voy a ofrendar. No sirve si desde nuestro corazón no decidimos, me sacrifico por nuestro Dios. Voy a hacer esto porque yo lo amo a Dios, reconozco su amor, reconozco ese obrar en mi vida y quiero ser realmente un sacrificio vivo, pero quiero ser un sacrificio agradable y santo. A veces el sacrificio es apartarnos de amistades, que no quiere decir que no las vamos a dejar, que las vamos a dejar de lado, porque tampoco pasa por ahí, porque si nosotros tenemos a Cristo, si mantenemos un contacto, tenemos la posibilidad de que lleguen a conocer a Cristo. Pero a veces nos dejamos llevar porque, no, ¿qué van a decir? Se van a ofender. Y compartimos cosas que a Dios no le agradan, palabras, chistes, situaciones, comentarios que a Dios no le agradan. Y bueno, y como la paso bien y no me quiero perder mis amigos, no sacrifico esos ratos que a veces son en contra de lo que Dios quiere. Y como eso, tantas cosas que podemos hacer que a Dios no le agradan y sin embargo las seguimos haciendo. No somos capaces de ser ese sacrificio vivo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estos muchachos no se quedaron solo con decir, no vamos a comer la comida del rey. Dice que como consecuencia de eso, cuando fueron presentados delante del rey, fueron reconocidos como que no había otros más sabios, había algo especial en ellos, ¿sí? Y sí, lo describe como sabiduría, como inteligencia, pero yo creo que estaba la gracia y la unción de Dios sobre sus vidas que marcó esa diferencia. Cuando ellos se jugaron por Dios, Dios vino sobre ellos y marcó la diferencia. Y pasaron a estar en un buen lugar, reconocidos, con autoridad, y sin embargo viene el momento de la prueba, viene el momento difícil. Y en el capítulo 3 vemos cuando estos tres amigos, los nombres que les cambiaron, Sadrac, Mesac y Abednego, se encuentran ante la situación que el rey ordenó, que él había hecho una estatua de oro y todos tenían que, cuando escuchaban los instrumentos musicales, rendirle culto, humillarse delante de esa estatua y adorar a esa estatua que el rey había puesto. Y él que no iba a recibir un castigo. Y dice que estos tres no adoraron al rey, a la estatua. Y el rey los confrontó y les dijo, ustedes no van a adorar la estatua, miren que ahora les doy la posibilidad, cuando suene el tamboril y todos los instrumentos, que se pongan de rodillas y adoren a esta estatua, porque si no, van a ir al horno de fuego. Y ellos dijeron,
nosotros no vamos a adorar a otro Dios que a nuestro Dios. No nos vamos a humillar delante de ningún Dios que no sea al Dios vivo y verdadero en el cual creemos. Y no lo vamos a hacer. Y este Dios nos puede salvar del horno de fuego. Y si no nos salva, no importa, no vamos a adorar a este Dios. Y no lo hicieron. Y dice que el rey se enfureció, hizo calentar 7 veces más el horno de fuego. Y tiraron a estos 3 muchachos adentro. Dice que tal era el calor del horno que cuando los que se acercaron al horno para arrojarlos a ellos, el fuego los mató al instante. Y ellos cayeron en el horno de fuego. Cuando el rey miró adentro, no vio 3, vio 4, porque estaba el mismo Señor, uno con forma, dice, lo describe de los dioses, como alguien que, un cuarto había ahí, que era el Señor mismo que los fue a librar, y salieron del horno de fuego, y dice que ni olor a humo tenían, dice que lo único que se quemaron fueron las ataduras que ellos tenían. ¿Qué te quiero decir? En el momento difícil, en el momento que viene la prueba, venimos pasando prueba tras prueba, situación tras situación, unos de una forma, otros de otra. Todos estamos con situaciones que son difíciles y complicadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer, como dice Pablo, proponerte un culto racional, pensado y definido en tu corazón, de ser ese sacrificio vivo? ¿O vas a dejar, no, porque si me voy a quemar, más vale me rindo ante la presión de esta situación? Dios está necesitando de cada uno de nosotros que nos juguemos por Él, que nos juguemos por Él, que Él, que lo hizo todo por nosotros, nos juguemos por Él. Y que, así como hicieron Sadrac, Mesac y Abednego, nos juguemos. Señor, yo me juego por vos. Si me tiran al horno de fuego, si vivo, bien. Y si no, me voy con vos, que es mucho mejor. Y jugarnos definidos en esa dirección de lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Y después en el capítulo 6 volvemos a ver otra situación cuando Daniel se encuentra que lo querían sacar por las presiones y los celos de los políticos y de los líderes, lo querían sacar porque Daniel era realmente alguien muy especial y lo querían sacar. Entonces hicieron todo un entretejido para ver cómo podían hacer, porque no encontraban falla en él. Es hermoso esto, ¿no? Que te examinen y que no encuentren, a ver en qué puedo decir, con qué te puedo acusar. No encontraron con qué acusarlo a Daniel, así que tuvieron que inventar algo. Inventaron que durante un mes le hicieron firmar un decreto al rey, que durante un mes nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Babilonia. Y entonces Daniel 3 veces por día iba en su habitación y oraba con Dios y hablaba con Dios. Y cuando se enteró de este decreto que hizo Daniel, abrió las ventanas de su habitación y volvió a ponerse de rodillas 3 veces por día a adorar a su Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué pasó? Terminó en el foso de los leones, por consecuencia de que él no cambió su fidelidad y su relación con su Dios, no lo negoció con nada, sino que se jugó por su Dios. Y como consecuencia de eso, Dios lo libró. ¿Y sabes qué? En uno y otro caso, este era Darío, pero con Nabucodonosor y con sus amigos, en los 2 casos, los reyes que terminaron haciendo, ordenando a todo el pueblo de todo el imperio que adoraran
al rey de Daniel, que adoraran al Dios de Daniel, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque era el verdadero Dios y lo decretó el rey. Eso tiene que ver con que cuando nos jugamos por el Señor, cuando vienen las presiones, cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones difíciles, si nos ponemos en el lugar que Dios realmente quiere y estamos de la forma que Dios realmente quiere, trae como consecuencia ese avivamiento, porque Dios nos bendice y Dios honra a los hijos que se juegan por Él. Por eso, dice, como dice Romanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea nuestro culto racional, que sea algo que no sea costumbre, que no sea porque los otros lo hacen, racional, pensado, definido, tomado una decisión, como el día que recibiste a Cristo, que dijiste, yo lo recibo al Señor, que cada día de nuestra vida decidamos seguirlo a Él, sea algo que hoy empiezo el día jugada por Él. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y necesitamos justamente poder estar en esa relación de pensar. Dios nos pide que estemos en relación con Él. Cuando estamos en esa relación de oración, de comunión, Dios nos habla. De una forma u otra Dios te habla por su palabra, porque te trae en sueños, según la edad, dice, en sueños, en visiones, con profecías. A mí por ahí más de sueños que los más viejitos, pero de una u otra manera Dios nos habla. Y tenemos que ser en eso racionales, tenemos que pensar, tenemos que definirnos. No podemos actuar de cualquier manera. Tenemos que, así como cuando vamos al supermercado y analizamos, esta es marca buena, también hay marca buena, pero esta es más barata, esta es más... Y uno toma una decisión evaluando todas las cosas. Bueno, respecto al Señor, tenemos que evaluar lo que el Señor nos pide y tomar la decisión correcta en la dirección que Él nos está pidiendo. Dice Filipenses, pero una cosa hago. El mismo Pablo, ¿no?, le dice a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo pasado, pisado, lo arreglaste con el Señor, está saldado. El diablo se ocupa muchas veces de venir a acusar y cuando te viene a acusar te paraliza con la culpa, con el que te sentís menos, olvidando lo que queda atrás. Si lo pusimos a los pies de la cruz de Cristo, si pedimos perdón, si hubo situaciones dolorosas, si hubo situaciones que nos complicaron, que nos movieron la estantería, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Eso es muy importante. No podemos vivir sin una meta. Tenemos que tener prosigo al blanco. Tengo que tener definido hacia dónde voy, qué quiero, qué es lo que estoy buscando. Cuando uno pierde eso, empieza el día y termina el día haciendo nada. ¿Qué? Nada. Ni con Dios ni con nada, porque si uno pierde el sentido de la meta, del objetivo por el cual uno está vivo, ¿para qué? Está todo lo mismo, me da igual, esto que lo otro. Pero cuando uno tiene claro cuál es su meta, y nosotros como cristianos, creo que tenemos que tener una meta clara y definida, servir a Cristo, llegar a estar donde Él está, que Él venga a buscarnos y que nos vayamos con Él, poder cumplir con todas y cada una de las cosas que Él nos pidió, predicar el Evangelio,
poder ser luz y sal en medio de donde estamos, poder realmente ser usados por Él de una u otra manera. A cada uno de nosotros el Señor nos dio dones, nos dio diferentes llamados para servirlo a Él. Y no podemos perder de vista la meta. Muchas veces vienen presiones, como le vinieron a Daniel, como le vinieron a estos 3 muchachos. Muchas veces al Pablo, infinidad, lo presionaron metiéndolo en la cárcel, dándole con los rebencazos y marcándolo, amenazándolo de muerte y matándolo también. Y sin embargo, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Él tenía una meta clara. El día que se encontró con Jesucristo, tuvo un cambio radical en su vida y nunca más fue el mismo. Y una vez que tomó esa dirección, no cambió más. El Señor nos está pidiendo que tengamos una decisión clara, proseguir al blanco, definirnos como un sacrificio vivo, que al final ese sacrificio vivo deja de ser un sacrificio, porque las bendiciones que el Señor nos trae, los regalos que Él nos trae, las cosas que Él trae en este tiempo de gracia, son tantas que al final es como que se pierde el sentido del sacrificio, pero el sacrificio está en decir, yo pongo primero a Dios, dejo lo que a mí me parece, dejo lo que yo supongo que, y pongo en primer lugar a nuestro Dios. Si hacemos eso, entonces Él va a poder cumplir sus propósitos en nosotros y vamos a llegar a ese día glorioso en que nos vamos a encontrar con Él y nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo más lindo es que va a ser por la eternidad. Amén. Y Pedro, para terminar, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así que este es el desafío que el Señor nos está trayendo en este día. Todavía estamos en el primer mes del año, ¿no? Muchas cosas nos replanteamos cuando estamos comenzando el año, todavía es medio vacación hasta que arrancamos con todas las cosas. ¿Qué metas te vas a poner? ¿Qué definiciones de vida vas a tomar para este año? Que el Señor te esté guiando para que realmente esas metas sean metas que duren y sean más duraderas que el oro que se prueba con fuego. Que nuestras metas sean esas metas que vienen desde el corazón de Dios. Dice el salmista, creo que es 139, 16, que él, cuando estábamos en la panza de nuestra mamá, se tomó el trabajo, a vos, a mí, a cada uno, de mirarnos y escribir en un libro todas las cosas que quería de nosotros, los propósitos para tu vida, para mi vida, sin que falte ninguno. Mi meta es que Él pueda cumplir en mi vida todas esas cosas que un día escribió para mí. Amén. Ponete de pie y vamos a pedirle a Él su bendición. Papá, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, estos muchachos lo hicieron jugarse de esa forma y no tenían lo que nosotros, a quien nosotros hoy tenemos, el Espíritu Santo, que trae poder, que marca la diferencia en cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no te damos ese primer lugar, porque cuando pensamos, en vez de hacer ese culto racional, lo hacemos, Señor, pensamos en las cosas dejándote de lado. Te pedimos perdón, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerte como prioridad en nuestra vida, que acomodes las cosas de la vida de cada uno de nosotros y nuestras familias en estas prioridades, con un culto racional, con un sacrificio vivo aceptable a ti.
Ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos, Señor, esta tu iglesia delante de ti y te pedimos, Padre, que en esta hora nos uses. Te pedimos perdón si alguna vez hicimos como Caín, donde te ofrecíamos cosas y nuestro corazón estaba lejos de ti. Te pedimos perdón y te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a ser santos como tú eres santo. Consagramos nuestra vida a ti en el nombre de Jesucristo y te queremos decir que te amamos y que te vamos a ser fieles por siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.